Estamos bienvenidos a este recurso el curso de Derecho Penal Especial. Vamos a hablar de un caso, pues, digamos, hipotético. Yo les voy a contar una historia, a ver cómo les parece y sobre todo cómo les parece el análisis que hacemos del caso. Resulta que en Manrique, que es, bueno, quienes no conozcan a Manrique, es un barrio de la comuna nororiental de la ciudad de Medellín, tres manes, Marco Largo Delgado, Zacarías Piedras del Río y Aquiles Pinto Cuadros, bueno, parece ser que eran de la razón, de la vuelta, de los manes que cuidan, que van, que vienen. Planearon y ejecutaron un asalto. Estos manes se metieron a una joyería. Para ello, digamos que utilizaron uniformes propios de la empresa de servicios públicos, que en el caso de Medellín es EPM, Empresas Públicas de Medellín. Y llevaban, no sé, pues unos Alexander Klinikov 47, los famosos AK-47. Ingresaron tan uniformados, bien armados, y en esencia, pues digamos, fue un robo violento, pues sometieron violentamente a las personas, los empleados de la joyería, y los retuvieron, los amarraron, los metieron a un baño, evitaron que pidieran ayuda. No falta, digamos, el empleado que presa de miedo, qué sé yo, heroicamente dijo, hey, me voy, trató ahí de salir, y la verdad es que hubo un forcejeo maluco a uno de los tres presuntos asaltantes. Se les sacó un tiro del fusil AK-47, una hemorragia, y este man murió, el trabajador, pues, de la joyería. ¿Sí? Parece ser que estos tres manes previamente habían, digamos, mmm, considerado, se habían puesto de acuerdo para realizar el asalto porque son, digamos, conocidos por robar joyerías y sobre todo relojes de alta gama, ¿sí? De alto valor, los famosos, la banda de los Rolex. El asunto fue que estos manes tratan de salir, los asaltantes, y un vecino previamente había, bueno, no sé si fue un vecino, fue otro trabajador que de los primeritos que salió corriendo, logró avisar a la policía y los manes fueron capturados allí. Bueno, ahora veamos entonces, de acuerdo a estos hechos, cuáles serían los posibles delitos que podrían enfrentar este trinomio de asaltantes. El primero de ellos es, bueno, vamos a ver las conductas como tal, pero también, digamos, la descripción, ¿cierto? Es decir, vamos a hablar de cuáles fueron los sujetos activos, pasivos, el verbo rector que está, digamos, en el tipo penal, el resultado, el objeto material, los elementos descriptivos, normativos si los hay, los agravantes y los atenuantes si los hay. Entonces vamos, como dice Frankenstein, vamos por partes. La primera conducta, digamos, es el homicidio. El sujeto activo allí son los tres. Recuerden que los tres sujetos son Zacarías Piedras del Río, Aquiles Pinto Cuadros y Marco Largo Delgado. El sujeto pasivo para el homicidio fue el empleado que lamentablemente falleció. El verbo rector es matar. Recuerda que el Código Penal dice el que matare a otro. Como resultado se obtuvo la muerte del empleado. El objeto material en este caso es la vida y la integridad personal del empleado que murió. Los elementos descriptivos tenemos entonces el artículo 103 y los siguientes del Código Penal colombiano. Aunque en sentido muy estricto, pues no habría elementos descriptivos como tal, porque la acción es matar y ese matar, pues es claro, es un resultado directo de una. El empleado murió. Como elementos normativos, al estar, digamos, claramente estipulado en el Código Penal, pues no requiere remisión a ningún otro concepto jurídico. Y el nexo de causalidad, la bala, el disparo, pues el que alguien haya disparado o se le haya disparado el fusil y finalmente haya muerto. Como imputación objetiva, tenemos que se condujo legalmente a la muerte como resultado directo. Es decir, el uso del arma del fuego, ¿cierto? El fusil, es jurídicamente adecuada para producir la muerte, de acuerdo pues como a la lógica causal y jurídica de este tipo de eventos. En el tipo subjetivo tenemos el dolo directo, puesto que estamos hablando de un contexto violento por el uso de fusiles, la intención se manifiesta al someter, al amarrar, al llevar, al
digamos, con la amenaza del arma, llevarlos a un sitio y eventualmente ellos saben que las cosas pueden salir de control, pueden causar daño. El disparo es grave, además, que resulta en la muerte del empleado y eso configura un homicidio con dolo directo, al actuar con intención o con la conciencia del riesgo que podría causar la muerte en caso de que haya un disparo accidental o premeditado. Como agravantes tenemos el artículo 104 del Código Penal, el numeral 2, que dice textualmente, y lo voy a citar, para preparar, facilitar, consumar o ocultar cualquier conducta punible. Bueno, dice otra conducta punible, me descaché. Es decir, la configuración del homicidio durante el robo. Y en el numeral 7, que también digamos es un agravante, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, aprovechándose además de esta situación. Bueno, espero que haya quedado claro lo del homicidio. Ahora vamos con secuestro simple. Sujeto activo, los mismos tres autores, los mismos tres sujetos que se confabularon para atentar, para robar. El sujeto pasivo, los empleados retenidos, porque durante el tiempo estuvieron, digamos, de manera corta, pero retenidos. El verbo rector, en nuestro código dice privar ilegalmente. ¿Sí? Bueno, realmente dice el que retenga a una persona o a un grupo de personas. El resultado fue la restricción ilegal de la libertad personal a los empleados de la joyería. El objeto material es la libertad personal precisamente de estos empleados. Los elementos descriptivos en el verbo pues está la acción de retener. ¿Sí? Yo no permití que salieran. Bueno, yo no he hecho, ¿cierto? No permitieron que salieran. Y el medio, pues la acción de amarrarlos, ¿cierto? Los amarraron y pues con eso impedían que pidieran ayuda, que pudieran escapar, que salieran, ¿sí? Como que se oscureció la tarde porque acabo de notar que la cámara está súper oscura. Sigamos. Los elementos normativos no tiene elementos normativos, en tanto que no remite, pues, digamos, a otra norma. Pues es que el código es claro, el artículo 168 del Código Penal lo tiene, pues, digamos, en asuntos penales. El nexo de causalidad, amarrar y, por supuesto, evitar la salida, lo que origina durante ese corto periodo de tiempo que dura el asalto, la privación ilegal de la libertad. La imputación objetiva es la restricción ilegal, atribuible precisamente a la acción de amarrar o retener, y el tipo subjetivo es el dolo, porque pues finalmente se hizo con la intención clara de privar ilegalmente de la libertad, ¿cierto? Es decir, los amarraron y claramente era para evitar que salieran. Como agravantes relevantes tenemos el artículo 58 del Código Penal, concretamente el numeral 10, que dice que si se obra en coparticipación criminal, ¿sí? Aquí hay varios sujetos participando de la misma conducta y no avisoramos, atenuantes. ¿Sí? Muy bien, tenemos también entonces la conducta de hurto calificado. Nuevamente el sujeto activo son los tres agresores, el sujeto pasivo es la joyería tal pues como una persona jurídica, los empleados que fueron a quienes robaron finalmente pues como representación de la persona jurídica. El verbo rector sería apoderarse de cosa ajena, ¿sí? Concretamente dice el Código Penal el que se apodere de una cosa mueble ajena, ¿cierto? Eso está en el artículo 39 y además dice con violencia sobre las cosas, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones, que esto último está en el artículo 240. El resultado de la acción fue la apropiación ilícita de las joyas y los relojes, el objeto material, los bienes muebles hurtados, las joyas. Los elementos descriptivos están en los artículos 239, 240 y 241 y del Código Penal, y los elementos normativos pues necesariamente, como tenemos ahí la categoría de bien, ¿cierto? Debemos referirnos al Código Civil para precisar qué es un bien mueble y cuándo se pertenece a otra persona y cuándo se apodera ilegalmente de él. Respecto al nexo de causalidad, tenemos la violencia y pues recordemos que ellos utilizaron un uniforme de PM, entonces entraron disfrazados. La imputación objetiva es el resultado directo del comportamiento ilícito, es decir, entraron a robar. El tipo subjetivo es de tipo dolo directo, porque tenían la voluntad de apoderarse de algo que no les pertenece. Como agravantes tenemos dentro del artículo 241 del Código Penal, concretamente el numeral 4, que digamos agrava la conducta cuando el sujeto activo utiliza un disfraz.
Y el numeral 10 que la agrava cuando es por dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto, como en este caso. No avisoramos circunstancias de atenuación. Muy bien. Vemos entonces como en este caso, digamos un poquito complejo porque tiene mínimo tres conductas punibles, se configura un concurso heterogéneo sucesivo porque se cometen los tres delitos distintos, recuerden, homicidio, secuestro y hurto, cosa que afectan bienes jurídicos tutelados y que se producen además pues en una secuencia durante un mismo evento, una misma situación criminal. Si bien todos los actos están relacionados y son autónomos, se exige, independientemente digamos de su relación, pero por su autonomía, se exige que se sancionen simultáneamente por su pluralidad y además por la gravedad del asunto. Y bueno, esto fue todo. Y acabo de caer en cuenta que no me presenté, entonces me despido con mi nombre, Luis Alberto Triana, estudiante de Derecho de la UNAD. Y bueno, chao.